El peor escenario con Esav es que mata un cuerpo. Pero cuando es Ají, mi hermano, es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque mi Neshama está en juego. Por primera vez en 2000 años, los cristianos fingen ser nuestros hermanos. Rabotai, la situación nunca ha sido más peligrosa que hoy. Debemos estar atentos y proteger nuestra esencia espiritual. Están invirtiendo miles de millones para reclutar Neshamot preciosas como las vuestras. Religioso, no religioso, ignorante, erudito. Tomarán todo sin distinción. No dudarán en gastar cualquier cantidad por un judío. Es una inversión sin precedentes en la historia de nuestro pueblo. Mucho más que a cualquier otro. No los ves volverse locos con los árabes. No los ves volverse locos con la gente de Irlanda o de África o de cualquier otro lugar. Se están volviendo locos con los judíos. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Es por eso que hace solo un par de semanas gastaron casi $2 millones en una campaña publicitaria de fin de semana en Bnei Brak y Yerushalayim para hacer todo tipo de carteles por los barrios más religiosos de Israel. Con personas que se parecen a nosotros, blanco y negro, pero hablan de J.C. Penney, como si los judíos religiosos dijeran que J.C. es real, bueno, esto y aquello. Mamash engañando a la gente. ¿Cómo tienen la audacia de hacer tal cosa? Durante 2000 años nunca lo hicieron. Estaban ocupados matándonos. Luego fingieron paz con nosotros por 70 años. Es una paz fingida. Pero ahora están yendo a la guerra. Han estado reclutando y convirtiendo a todos los débiles durante los últimos 70 años hacia la asimilación y demás. Pero ahora van con toda su fuerza. Van por todo. Están gastando millones de dólares, cientos de millones de dólares, para reclutar. Empezaron una así llamada yeshiva en Brooklyn, al otro lado de la calle. Abrieron otra yeshiva al otro lado de la calle. Pero la otra yeshiva es un poco diferente. Visten de negro y blanco, tienen barbas y sombreros. Se ven idénticos como un espejo. ¿La diferencia? Judaísmo y cristianismo. Parecen nosotros, actúan como nosotros, hablan como nosotros, pero no lo son. Es más peligroso. ¿Por qué? Si no distingues, puedes perderte. Se asemejan, pero no somos iguales. La confusión es un riesgo real. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto más que nunca? Hay algunas razones. La razón número 1 es porque la mayoría de las personas no piensan que esto sea un problema. La mayoría de las personas no piensan que el cristianismo sea un problema hasta tal punto que hay una coalición de ¿cuántos rabinos? ¿120? 50 y 50 rabinos. 50 rabinos firmaron una coalición. Rabinos ortodoxos para obtener reforma y conservadora. Eso es una religión diferente. Estoy hablando de rabinos ortodoxos que firmaron una coalición, una empresa conjunta, enseñanzas conjuntas, todo conjunto, con cristianos en Israel. Y ahora está empeorando mucho en América. Ahora tienes maestros de yeshiva. En Lakewood y Muncie, lugares sumamente religiosos de América, se firmaron acuerdos con cristianos. Una situación sin precedentes. Uno de ellos recibió nada menos que $100,000 como pago inicial para traducir el Nuevo Testamento al Yiddish. ¿Quién habla Yiddish?, se preguntarán. Pues, judíos religiosos, judíos realmente devotos y observantes. La verdadera verdad religiosa, las auténticas, no las que no quieren tener nada que ver con este mundo. Así que también van tras ellos, y un rabino consiguió un trato. Renunció a su Olam Haba y a $100,000 para traducir el Nuevo Testamento, lleno de mentiras y basura, para ir a matar a mis hermanos y hermanas, maestros de yeshiva en Lakewood. Firmaron acuerdos. ¿Qué? ¿Enseñar cristianismo a judíos religiosos fuera de los programas extracurriculares está bien? Todo esto suena a conspiraciones, ¿verdad? Parece que Yaron Reuben es el maestro de conspiraciones del año. Bien, sigamos adelante.
en una situación sin precedentes en comunidades judías ortodoxas. Universidad de Estudios Judíos en Inglaterra, una yeshivá tradicional, iniciaron un programa único. ¿Cuál? Entre tantos estudios posibles, decidieron innovar. ¿Qué enseñarán? La guía judía del cristianismo. Porque ahora estamos cerca del Mashiach, dicen. ¿Cómo lo saben? Porque la situación no puede empeorar más. Es un momento crítico para el judaísmo. Shulchan Aruch, Yerushalmi, Babli, Mesilat Yesharim, Middot, preparación para el matrimonio tal vez, muchos cursos en yeshivot, muchas cosas que se pueden aprender, pero deciden que quieren agitar un poco las cosas. ¿Qué van a enseñar? Vamos a enseñar la guía judía del cristianismo. Estamos a 5 minutos de Mashiach. ¿Por qué? No va a empeorar más que esto. Una yeshivá, una prestigiosa universidad de estudios excelsos, ha tomado la decisión de enseñar la guía judía al cristianismo. Inicialmente, uno podría pensar que van a instruir sobre cómo combatirlo, ¿no es así? Dado que los cristianos nos han perseguido durante 2 milenios. Vamos a aprender a lidiar con esta situación, pues están misionando activamente y reclutando al menos 1,000 judíos por semana para convertirlos al cristianismo. 500,000 de judíos se han convertido al cristianismo, estadísticamente 1,000 por semana. ¿Pueden creerlo? Algunos dicen menos, otros más. Incluso si fuera uno solo, es un desastre. Estamos en estado de emergencia. Mayday. La situación es crítica para nuestra comunidad. Es una crisis sin precedentes que amenaza nuestra identidad y tradiciones milenarias. Pagas miles por una universidad judía que enseña sobre Jesús, tal vez para debatirlo. El Nuevo Testamento contradice la Torá. Dice 75 Neshamot bajaron a Egipto, no 70, y ubica mal la Maharat Hamachpela. En minutos probarías su falta de valor, pero si no sabes nada, contradice la Torá. Jacob Avinu bajó a Egipto con 70 Neshamot. El Nuevo Testamento dice 75. La Maharat Hamachpela está en la ciudad equivocada según el Nuevo Testamento. Fácil de probar. Hay múltiples contradicciones y problemas. En 5 minutos demostrarías que el Nuevo Testamento es inútil, valiendo menos que papel higiénico. Pero si no sabes nada, no sabes lo que ignoras. Si no estudiaste esto, desconoces lo que te pierdes. Quizás te enseñen sobre ello. Veamos. Primera semana, inicios, Jesús. ¿Quién es? Tal vez te enseñen la Gemara o Maseyet Gitin. ¿Cómo ejecutaron a Jesús por ser un kofer y oponerse a los rabinos? Quizás te enseñen eso. Tal vez. Segunda semana, primeros días, el auge de la iglesia. De acuerdo, espera un momento. Esto no suena como si fuera anticristianismo. Tercera semana, Edad Media, la iglesia triunfante. ¡Qué grandiosa es! Vaya, celebrémoslo. Cuarta semana, desde la Reforma hasta hoy. ¿Cómo ha avanzado y es parte de la civilización? Quinta semana, ¿qué creen y hacen los cristianos? ¿Por qué me importa lo que creen y hacen? Soy judío. ¿Por qué me importa lo que creen? ¿Me estás enseñando cristianismo? Un erudito cristiano vendrá en la sexta semana. Aprendimos si un judío puede estudiar el cristianismo según nuestra Torá. Es un tema delicado. ¿Cómo abordamos este conocimiento? ¿Qué implica para nuestra fe? Debemos reflexionar con sabiduría. ¿No deberíamos considerar las implicaciones para nuestra tradición? Aprendimos del Gemara, aprendimos del Shulchan Aruch, aprendimos del Rambam, aprendimos de todas partes en la Torá, que no solo a un judío no se le permite aprender esto, a menos que sea específicamente para propósitos de debate y su vocación, sino también para fines educativos y cosas de esa naturaleza. No solo no se le permite aprenderlo, sino que si un misionero viene a hablar con él, no solo no se le permite hablar con él, ni siquiera se le permite estar a su lado a una distancia de 6 pies. 6 pies. No se parará junto a él. Si escriben un Sefer Torah, lo tenemos en la sinagoga. Si cae, todos ayunan.
La Gemara en Masejet Shabbat dice que si alguien escribe el nombre de Hashem sin cábana, es un asunto muy serio para nosotros. ¿Comprenden la importancia de esto? Él no tenía cábana. Pensaba que escribía Yehuda, pero debía escribir el nombre de Hashem. Lo escribió, pero pensando en Yehuda. No tenía la cábana correcta. Algunos dicen que todo el Sefer es pasul, no es alajá, pero hay opiniones que el Sefer Torah no debería llevarse a un shul. ¿Y si un cristiano escribe el Sefer Torah con cábana para Hashem, tiene cábana? El Rambam decide, es mitzvah quemarlo, mitzvah de la Torah, con el Shem Hashem, es mitzvah tomarlo, quemarlo en las calles. No es pecado, es mitzvah. ¿Traer un misionero para hablar con niños judíos? ¿Pensarías que Goldberg dirige esta escuela, el que quería traer al misionero a BRS? No, no es Goldberg, es mucho peor. ¿Quién podría ser tan insensato? Es en realidad mucho peor. ¿Por qué? ¿Quién es? Es el gran rabino de Inglaterra. Es el gran rabino. Es el presidente. ¿Quién es el presidente de la escuela? Este Kofer. ¿Cómo se llama? Mirvis. Mirvis recibió el premio de Jerusalén por educación. Un reconocimiento prestigioso, sin duda. Pero, ¿es merecido? ¿Qué implicaciones tiene esto? En 1990, Mirvis respaldó a Ephraim Mirvis de Londres cuando Dweck afirmó que la homosexualidad es lo mejor que ha ocurrido en generaciones. Esto provocó un cherem en Israel por la Rabanut y un escándalo mundial debido al discurso contra la Torá. Mirvis apoyó esta postura, representando ahora a las escuelas judías de Stratford. Bach dijo que lo mejor que ha ocurrido en las últimas generaciones es que la homosexualidad ahora es algo bueno para el mundo. Y le pusieron un jerem en Israel, la Rabanut en Israel, y hubo un gran revuelo en todo el mundo por el discurso de este orador y rabino repugnante contra la Torá. Este tipo lo apoyó. Mirvis lo respaldó. Dijo, no, yo me encargaré. Supervisaré las enseñanzas de Dweck. Ahora vemos que el supervisor es peor que el estudiante. ¿Por qué? Porque el presidente de esta escuela ahora está comenzando un programa para el cristianismo. Ahora, uno pensaría que esto tal vez es un error. Tal vez es un error. Bueno, veamos a Mirvis. Veamos lo que dice según su Wikipedia. Su biografía en su propio sitio web, etc. Mirvis sirvió como presidente del Consejo Irlandés de Cristianos y Judíos desde 1985 hasta 1992. Hay una historia aquí. Ha participado en diálogos con líderes de la Iglesia en el Reino Unido en el Castillo de Windsor y el Palacio de Lambeth. En 2005 se dirigió a una reunión del CCJ en el Sínodo de la Iglesia de Inglaterra y esto significa que este hombre ha estado colaborando con la Iglesia durante años, durante décadas, y lo hicieron el rabino principal del Reino Unido. Mucho más peligroso sin duda. Este no es un pequeño rabino de una pequeña Keilah. Este es el rabino principal, con gran influencia. Cuando el rabino principal de Eretz Yisrael, el Rishon LeZion, rabino Yitzchak Yosef, dijo algo verdaderamente reprensible. Ni siquiera escucha al rab principal. ¿Se cree superior acaso? Quizás lo hagan papa, quién sabe. Mirvis, el primer rabino de United Synagogue en recibir al imam al-Hussein. Un hecho sin precedentes, sin duda. Trae musulmanes a la sinagoga fomentando un diálogo interreligioso audaz. ¿Esto beneficiará o perjudicará a la comunidad judía a largo plazo? Es una cuestión delicada. También ha liderado una delegación de miembros de su comunidad a la mezquita de Finchley. Los llevó a la mezquita. Vaya, llevarlos a la mezquita. Deberías simplemente ir a la mezquita y quedarte allí tú solo. Inició un proyecto conjunto entre su sinagoga y la mezquita para un día de servicio público judío-musulmán. Significa que está facilitando la asimilación. No solo no la está deteniendo, la está facilitando. Cuando el rabino Bassus de Inglaterra de Manchester dio una conferencia recientemente hablando en contra de ellos,
¿Qué pasó? Nada. Nada pasó. Algunos rabinos hablaron en contra de ellos. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente simplemente no le importa. Él puede hacer esto por la misma razón por la que es capaz de hacer lo que está haciendo, ir a nuestras escuelas y comunidades, hacer campañas de marketing, porque a la mayoría no le importa. La yeshiva promedio en Estados Unidos, y creo que en el extranjero, que enseña estudios seculares, ¿saben qué? Tiene cristianos enseñándolos. Es una situación preocupante que merece nuestra atención. Y al menos, en una escuela que conozco en Florida, un estudiante mío me dijo que no solo la maestra cristiana enseña en la yeshiva, sino que también debate con ellos sobre el cristianismo. Es decir, llevaron a las ovejas al lobo y encerraron a las ovejas. Es como decir, oye, lobo, diviértete, veamos qué pasa. Esto suena divertido, es como una película de gladiadores. Trajeron al misionero cristiano a la yeshiva. Se podría argumentar, los trajimos porque saben matemáticas e inglés. ¿Acaso no hay judíos que sepan estas materias? ¿O historia? ¿Solo los cristianos lo saben? Lo peor es que trajiste a cristianos religiosos, misioneros, a nuestras escuelas. Pones a los niños en peligro, las pequeñas neshamot que no saben distinguir entre la derecha y la izquierda. Los pones en peligro. Ahora mismo, las escuelas judías ponen a los niños en peligro. Esto es lo que les está pasando. Estoy tratando de despertar vuestros corazones. Esto es lo que está pasando aquí. Si eres secular, envías a tu hijo a la escuela pública. Según algunos jajamín, es Yeharek Val Ya'avor. Mejor morir que enviar a tu hijo a una escuela pública. Hoy esto es realidad. En Estados Unidos hay más de un tiroteo escolar semanal. Enviando a tu hijo, hay 50% de probabilidad que no regrese. Si regresa, 90% de volverse Kofer Gamur, sin teshuvá. De cualquier modo, se nevela ve se trefa. Eso es en escuela pública. Piensas, Baruch Hashem, lo enviaré a yeshiva cuando gaste $500 al mes. Pero incluso en yeshiva podría volver como cristiano. Quizás regrese como cristiano, o una versión del falso Rashi, creando sus propias halajot y opiniones sin fundamento. Las escuelas están en una situación tan crítica que, honestamente, no deberías ni siquiera salir de casa. Olvida el vecindario. Ni siquiera cruces el umbral de tu puerta. Y por si todo esto fuera poco, ¿sabes qué? El gobierno de Israel tiene un nuevo partido político postulándose para el cargo. Un nuevo partido se postula para las elecciones en Israel. ¿Quién es? Avi Lipkin, un conferencista reconocido que ha hablado en más de 1000 iglesias cristianas. Sorprendentemente, anunció la formación del primer partido judío cristiano en la historia del país y declaró su firme intención de liderarlo en las próximas elecciones del Knesset, el Parlamento israelí. Quiere asegurarse de que los cristianos tengan representación en el gobierno israelí. No es un gobierno judío, es un gobierno israelí, porque ya tienen el 10% de la población. Queremos traer más cristianos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están comprando tierras por millones y millones y millones de dólares. Hay un presupuesto ilimitado. Compran por todas partes, llegando a un punto crítico. Adquieren tierras, y si un judío quiere alquilar, dicen, es $1,000,000 por minuto. ¿1,000,000 por semana? ¿200? Lo siento, busca otro lugar. Aquí es $1,000,000 por minuto. Pero si es cristiano... ¡Oh, es gratis! Ven. ¿Por qué? Construimos una comunidad cristiana en Israel. Los judíos permiten que esto ocurra. ¿De qué judíos hablo? No de los sionistas ni de los seculares. ¿Por qué? Ellos empiezan a descubrir quiénes son. El problema no son los sionistas. Algunos piensan que son el mayor problema, pero no lo son.
están desorientados. Muchos son cofrim, herejes, etc. Pero no son el gran problema. No son el gran problema. El gran problema de Batey, los judíos religiosos. ¿Por qué? No les importa. Simplemente no les importa lo suficiente para actuar. Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kachlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias, se lo agradezco profundamente, de todo corazón, en verdad, es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.